de la Maestría Gestión Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular del seminario Medios de Comunicación de la Maestría en la Administración Pública Cultural. Y ahí me parece que está Gustavo. Sí. Estás por ahí, Martín, te habla de Mercedes, del Centro Cultural Trocha, desde Forja Mercedes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. Acá tengo unos panelistas conocidos por vos que te van a empezar a preguntar alguna cosita. Pablo Viñati, por ejemplo. Buenas tardes, doctor López. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y un gusto escucharte. Le comunicamos que hoy es el primer día del programa que estamos arrancando, se llama Ni un pelo de sonsos. Es el programa que el Partido de la Concertación Forja de la Ciudad de Mercedes ha organizado para comunicarse con la población de Mercedes. Y el motivo de esta llamada es para que la gente pudiera conocer en primera persona a quién es el presidente de nuestro partido a nivel nacional y que además es subsecretario general de la presidencia. Nada, queremos que nos comentes un poco el lanzamiento de la semana pasada en el Torcuato Tazo y que nos cuentes y nos desarrolles un poco la historia de Forja para que los mercedinos te puedan conocer. Eso iba a decir, bueno, perdón, Gustavo Bernardo te saluda, ¿cómo estás? Bernardo, bien, un placer escucharte. Porque además de todo lo que leyó Martín, que leyó todo tu currículum de profesor titular, de todos los cargos que tuviste, a partir de la semana pasada sos precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Exactamente, digamos que esa es una competencia electoral que va a terminar el año que viene y en la que hemos puesto mucha esperanza y vamos a trabajar todo el año. Pero les cuento a los mercedinos que el Partido de la Concertación Forja es un partido que mayoritariamente es de origen radical alfonsinista y irigoyenista, y que toma su nombre de concertación porque cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia con el porcentaje de votos más bajo que había tenido un presidente hasta ese momento, llamó a concertar a las fuerzas políticas que pensábamos un país similar, un país parecido. Y nos venía a proponer lo que nosotros habíamos planteado en nuestras plataformas y que por distintos motivos no habíamos terminado de lograr o podido lograr. Cuando uno se inició en el proceso alfonsinista, cuando recuperamos la democracia en 1983, Alfonsín decía muchas cosas, además de recitar el preámbulo de la Constitución como una especie de rezo laico convocando a todos a trabajar por la Argentina a partir del preámbulo. Él decía, convocaba a peronistas, radicales, socialistas, hablaba del tercer movimiento histórico, que era ni más ni menos que buscar la síntesis en aquellas fuerzas políticas que siempre habíamos pensado el mismo modelo de país, un país con inclusión, con progreso social, con una mirada latinoamericanista, en defensa de los derechos humanos. Y Alfonsín, por el contexto internacional que se dio, porque todavía eran todas dictaduras en América Latina, porque se venía una ola en contra mundial que era la globalización que recién comenzaba, realmente plantó muchos ejes de la vida política democrática. Creo que el eje fundamental es la consolidación del sistema democrático, me parece que eso es lo más importante que nos legó Alfonsín, pero perdió otras batallas contra los mismos grupos económicos que hoy enfrenta el gobierno, porque son los mismos intereses, los intereses del pueblo por un lado y los intereses de los sectores concentrados, minoritarios por el otro. Entonces, también le pusimos Forja a nuestro partido en homenaje a Jaureche, a Homero Mansi, a Del Mazo, a Scalabrini Ortiz, aquellos que en la década del 30, cuando el radicalismo después de la muerte de Irigoyen se había hecho conservador, continuaron el irigoyenismo, creando aquella fuerza interna que se disolvió en el peronismo en 1945, porque yo creo que Forja es la base del pensamiento nacional de la Argentina, es esa unión de radicalismo y peronismo en su mejor esencia, una esencia nacional, popular, pero muy democrática. Entonces, cuando Kirchner nos convoca, empezamos con esta construcción política, y yo diría que después del neoliberalismo, y con esto termino la pregunta, después de la década neoliberal, que fueron como 15 años, que empezó con Menem y terminó con De la Rúa, la vida política argentina quedó dividida en dos grandes veredas, una vereda nacional, popular y democrática, y una neoliberal conservadora.
Entonces hay peronistas, radicales, socialistas en la vereda popular y hay peronistas, radicales, socialistas en la vereda conservadora. Nosotros somos los radicales, en mi caso, hay otros que forman parte de Forja que son peronistas o que son independientes, que formamos parte de la vereda nacional. Bueno, acá rodeando la mesa está Bernardo Guiliano, Charlie Ruiz, Martín Pucheta, Héctor Romero, son toda gente que viene del radicalismo. Nosotros hoy un poco hicimos esa descripción, ese raconto, no con tanta claridad como la acabas de hacer vos en este momento. Lo tengo aprendido, lo tengo aprendido. Más que nuestro radicalismo, nuestro alfonsinismo. Y es que es así, yo sé que vos sos... sí, adelante Martín. No, digo que es así. Digamos, Alfonsín fue la síntesis del pensamiento nacional en la década del 80. Y realmente fue votado por radicales, pero fue votado por peronistas, por socialistas, porque el país necesitaba un gran demócrata que además peleaba por una democracia con poder. Y él nos devolvió una parte de eso. Digo, él decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Y no lo pudimos lograr, pero ¿sabes qué? Con esa semillita que plantó Alfonsín, la conseguimos 20 años más tarde. Hoy con la democracia se come, se cura y se educa. Obviamente que hay tensiones, que hay mucho por mejorar, pero si uno analiza lo que era hace 10 años nuestro país, o 12 años, y lo que es hoy, yo creo que hay un hilo conductor del alfonsinismo al kirchnerismo, que me parece que es el hilo conductor de ese movimiento nacional. Es absolutamente innegable. Gustavo, sí. Nos quedan 3 minutos de programa. Sí, señor. En definitiva, queríamos, como última pregunta, ya para cerrar y agradeciéndote que hayas participado de nuestro lanzamiento radial, digamos, de acá de Forja Mercedes, preguntarte qué viene para el futuro con Forja. Mira, con Forja viene mucho futuro. En lo personal, he lanzado mi candidatura a jefe de gobierno, voy a competir dentro del Frente para la Victoria. Se ha generado gran expectativa en la ciudad de Buenos Aires y yo creo que hemos abierto un poco las puertas a que se incorpore nueva gente y que sea el ciudadano en definitiva el que resuelva quién cree que lo representa mejor. Y desde el punto de vista de Forja como partido a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, en el 2015 se dirime la continuidad de un modelo de desarrollo productivo con inclusión social o volver al esquema neoliberal con grupos concentrados. Y creo que Forja, la concertación Forja, va a ser una de las piezas fundamentales para ayudar a ampliar el cuerpo electoral que consagre a un presidente del Frente para la Victoria que permita la continuidad de este modelo, porque hay que acordarse, hay que tener buena memoria de lo que significaba tener una deuda externa del 160% del Producto Bruto, y hoy prácticamente es insignificante, y lo que significaba no tener trabajo por 2 generaciones, y en todo caso ahora se podrá protestar porque han aumentado los precios, pero también hay que fijarse por qué han aumentado los precios en un país que viene batallando contra estas corporaciones que siempre se han quedado con todo y que seguramente se quieren volver a quedar con todo. Desde Forja vamos a hacer una pieza fundamental para sostener este modelo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber participado de nuestro primer programa. Un abrazo fuerte y militante, y nos estamos viendo en próximas ediciones que muy probablemente volvamos a tener contacto con vos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones a todos por este gran programa. Un abrazo. Gracias. Gracias, Gustavo.